Por su parte, el gobierno asegura que está en contacto permanente con los ecuatorianos en Ucrania, mientras que ellos y sus familias piden aquí en Ecuador agilidad en los trámites para un retorno seguro. Estaremos pendientes. Gracias, Joana. Y sí, como tú lo mencionas, familiares de ecuatorianos que viven en Ucrania le piden al gobierno ecuatoriano trasladar a sus seres queridos a lugares seguros. Con una oración, globos blancos y varios carteles, los familiares de los jóvenes ecuatorianos que viven en Ucrania por cuestiones de estudio alzaron su voz. Buscan que su unión en los exteriores del Palacio de Carondelet lleve a que las autoridades presten oídos, pues temen por la seguridad de sus hijos, sobrinos y nietos en medio de un conflicto bélico ajeno. Y el día jueves a la madrugada me llamó a decir que estaban bombardeando y que ellos ya querían salir del país por esta situación. En los 2 días no ha comido, reposó unas 2 horas para seguir la ruta para llegar a Polonia. Su desesperación e impotencia se percibe en su voz. No pueden contener las lágrimas, pues sus hijos no tienen dinero, no hay bancos y no han podido acceder a las remesas. Hay quienes han optado por buscar sitios seguros y permanecen con grupos de al menos 500 personas en búnkers. Decían que tenían un poco de agua, pero tiene el búnker, tiene agua y creo que con eso están pasando. Otros jóvenes más arriesgados intentan llegar a toda costa a Polonia. Sin medios de transporte han optado por caminar e incluso, según cuentan sus padres, han tenido que pasar la noche en la estación del tren. Pero ya viene demasiado lleno y no pudieron subir nadie al tren. El tren pasó y no, porque no pueden ayudarnos a mandar un tren al Yargo para que lo saquen. Están sin comida, sin dinero, sin agua. Todo ha quedado documentado en videos que comparten vía WhatsApp a sus seres queridos, su temor, su angustia e incertidumbre. Javier Donoso cuenta los lineamientos que les han dado para una eventual evacuación. Si es que suena una sola vez una sirena larga, eso quiere decir que nos tenemos que quedar en la casa, en el sitio donde nosotros estemos. En el caso de que suenen 3 alarmas largas, tenemos que tomar nuestras cosas lo más rápido posible y dirigirnos hacia el refugio. Van a atacar en 50 minutos acá en Vilatzagua. Estamos aquí todos los estudiantes extranjeros, estamos aquí. Se pueden observar, estamos esperando un bus que nos va a llevar, o si no viene un ataque vamos a irnos directamente al refugio. La Cancillería del Ecuador ha informado que son 702 los ecuatorianos que están contemplados en los planes de contingencia por su cercanía a la zona de conflicto. Para ellos no se requerirá el visado Schengen. En Quito, Daniela Valencia, 24 horas. Durante su visita a Santa Elena, el presidente de la República, Guillermo Lasso, condenó el accionar bélico de Rusia y aseguró que se trabaja para sacar a los ecuatorianos de Ucrania. El presidente Guillermo Lasso se pronunció tras la decisión de la OTAN de desplegar fuerzas de respuesta por tierra, mar y aire ante la invasión de Rusia a Ucrania. El mandatario ecuatoriano condenó el accionar ruso. Mantenemos la misma posición del Ecuador de condenar los actos violentos de Rusia contra Ucrania. Esperamos que pronto terminen las acciones bélicas y recuperemos la paz en el mundo. Que se continuarán coordinando acciones para que los más de 700 ecuatorianos que están en Ucrania salgan a países como Polonia, Eslovaquia y Hungría, afirmó. Estamos trabajando desde Cancillería denodadamente para que ellos retornen al Ecuador. Estas declaraciones las realizó durante su agenda de actividades en Santa Elena, donde entregó créditos por parte del Banco de Desarrollo del Ecuador para obras de agua potable, saneamiento y el combate a la desnutrición crónica infantil. Debemos canalizar recursos municipales y estatales para la construcción de obras esenciales. 23 millones de dólares que entregará el BEDE a los municipios de Santa Elena para que puedan ejecutar obras. Mientras que más temprano, el presidente se reunió en Anconcito con pescadores de la zona para firmar el reglamento de la ley de pesca que entra en vigencia este viernes. Con el objetivo de impulsar y de mejorar esta actividad, los carnets a pescadores artesanales les permitirá cumplir la actividad de manera regulada. Recordemos que la ley de pesca está vigente desde abril de 2020, sin embargo hasta ahora no contaba con un reglamento. Entre los aspectos más importantes que contiene este reglamento están brindar más herramientas para el control, lo que nos ayudará en la lucha contra la pesca ilegal. Luis Alfredo Zúñiga, 24 horas.
Y tras la caótica sesión del Pleno de la Asamblea Nacional ya se generan reacciones e incluso se anuncian acciones. Mientras tanto, Yori llama a sesión de Pleno este sábado a las 22 horas de forma virtual. Algunos bloques no asistirán. Situaciones como estas o amenazas como esta otra que se dieron durante el caos que se vivió en la sesión plenaria de este jueves en la Asamblea podrían terminar en sanciones administrativas según el legislador Juan Fernando Flores, pues anuncian que presentarán denuncias. Hubo legisladores que pretendieron agredir físicamente a otros y nosotros presentaremos las denuncias correspondientes porque eso no vamos a permitir. Y si creen que van a violentar la ley, van a violentar la institucionalidad del Parlamento, del Pleno de la Asamblea Nacional, pues están equivocados. La izquierda democrática reaccionó de inmediato y dicen que van por el camino del diálogo. Nosotros no nos prestamos para hacerle juego a ninguna fuerza que no sea la línea de la institucionalidad. Mientras que para Pachacutic lo que sucedió ayer tiene que ver con la incursión del gobierno en el Parlamento. Evidentemente, el gobierno está metiendo las manos en la función legislativa. Es claro cómo ha venido operando desde hace rato, consiguiendo de los 12 legisladores que tenían, hoy dicen que tienen como 24. Han venido metiendo la mano a la Asamblea Nacional de una forma oscura. UNES mediante este comunicado señala que se respete al legislativo y también hacen un llamado a la muerte cruzada. Algo que dice Villavicencio debe pasar una vez que se cumpla con esa intención de varios asambleístas de destituir a Yori de la presidencia de la Asamblea. Estos legisladores golpistas tienen que irse a la casa y algunos a la cárcel. Mientras tanto, para este sábado hay una convocatoria del Pleno a las 22 horas de forma virtual para tratar una resolución en la que se dispone la reanudación de sesiones suspendidas para tratar temas sensibles, así como evitar que se archive la derogatoria a las reformas tributarias. Algunos bloques piensan que la sesión no se enmarca en la legalidad. Y que llama la atención, sin duda, esta convocatoria, especialmente luego de lo sucedido en la sesión del día jueves. Sería una ilegalidad más de las que se vienen cometiendo, tanto desde la presidencia de la Asamblea, así como desde el propio CAN. Algunos bloques, sin duda, creo que no nos prestaremos para esto. La facción rebelde de Pachacutic sostiene que no asistirá a una reunión que califican de ilegal. En Quito, Andrea Samaniego, 24 horas. Y el proceso de amnistías quedaría sin tratarse, pues el informe con las firmas de los asambleístas se presentó 3 días después de vencido el plazo. Los responsables han sido denunciados ante el Consejo de Administración Legislativa. Este es el informe que contiene la recomendación para dar la amnistía a 269 personas. Un informe que fue entregado el 11 de febrero cuando lo aprobó la Comisión de Garantías Constitucionales, pero que fue entregado solo con la firma de Fernando Cavascango y la secretaria. El presidente de la comisión específicamente señala las firmas de las y los asambleístas miembros de esta comisión que votaron a favor serán receptadas el día de mañana. Aquí está el documento que se adjunta sin las firmas. Es decir, este documento no tiene ninguna validez. Villavicencio tiene en su poder este otro documento que el mismo presidente de la comisión entrega a la presidencia de la Asamblea el 14 de febrero, es decir, 3 días después, ya con todas las firmas de los comisionados, pero el informe dice Villavicencio ha quedado en nada. Los miembros de la Comisión de Garantías Constitucionales, en particular integrada por UNES y la facción rebelde de Pachacutic, acaban de tumbarse el informe de amnistías. Ellos tienen que responder ante el país, ante sus bases. Buscamos a Fernando Cavascango, pero este viernes suspendió las sesiones y no ha respondido a nuestros mensajes. Una compañera de su bloque dice que la denuncia de Villavicencio no tiene cabida. Que un cuerpo colegiado está regido y que sus informes, como en este caso el informe de la comisión que baja al Pleno, es un informe que está firmado por el presidente y certificado por la secretaria. Y eso es lo que cumple. Si el señor Villavicencio no sabe lo que es un cuerpo colegiado, yo le mandaría a que revise eso. Aunque para este asambleísta que es miembro de la Comisión de Garantías Constitucionales, sí se entregó de forma extemporánea el informe porque incluso por el apuro no se adjuntaron varios documentos. Yo dije, por favor, hagamos una prórroga porque había mucha información que no se había recabado. Es así que no había un informe del expediente de la Fiscalía
no había un informe de la Contraloría, no había un informe de la Procuraduría. Ahora Villavicencio deja todo en manos del CAL al presentar esta denuncia para que se investigue a los legisladores de la comisión e incluso se piensa en sanciones administrativas por este error que podría costar el tratamiento de las solicitudes de amnistía de 269 personas que en su mayoría están relacionadas con las protestas de octubre de 2019, tema que incluso ha sido cuestionado por varios bloques legislativos. En Quito, Andrea Samaniego, 24 horas. Seguimos, amigos. Los turistas que durante este feriado de carnaval aprovechen y apoyen la reactivación económica se van a beneficiar de la tarifa reducida del IVA de 8%. ¿Qué establecimientos pueden ofrecerle este beneficio? Se lo explicamos. Serán los establecimientos que presten servicios de actividades turísticas los que podrán reducir el IVA del 12% al 8%, según el decreto presidencial 339. ¿Cuáles son? Lo explica la directora de recaudación del SRI. La normativa tributaria lo que establece es la posibilidad de que el presidente de la República, de decreto ejecutivo, establezca esta reducción en la tarifa del IVA y aplica para quienes sean proveedores de servicios turísticos. Los contenidos en el artículo 5 de la Ley de Turismo. Es decir, actividades de alojamiento, servicio de alimentos y bebidas, transportación cuando se dedica al turismo, incluido aéreo, marítimo, fluvial, terrestre y alquiler de autos para este propósito. Operación turística, actividad de intermediación de servicios turísticos, congresos, convenciones y parques de atracciones estables. En cuanto a otros negocios que ofrezcan disminuir el IVA, Carpio explica. Rebaja como tal es únicamente al servicio turístico, eso lo establece la norma. A veces uno puede ver que locales establecen una rebaja del IVA, no es técnicamente una rebaja del IVA, eso no lo permite la norma, pero es una forma de dar un descuento. Para aplicar la tarifa reducida, el prestador debe cumplir con condiciones. La primera, constar en el registro de turismo publicado en la web del Ministerio de Turismo. Es de ese ministerio el que establece quiénes se pueden o no se pueden acoger. Esto, recuerda, aplica para los días sábado 26, domingo 27, lunes 28 de febrero y martes 1 de marzo. Desde la Cámara de Comercio de Quito, explica el director ejecutivo, esperan que las ventas mejoren en un 30%. El sector hotelero, el sector de restaurantes, bares y discotecas que ha venido golpeado casi 2 años, va a tener una gran oportunidad, se va a volcar mucha más gente a consumir. En el caso de Quito, inclusive esperamos que el incremento en el tema de la facturación sea entre un 20 y 30% comparado con las mejores épocas prepandemia. Y además insisten en que este tipo de iniciativas no únicamente deben darse en feriados. Lo ideal sería que este tipo de incentivos no solo se mantengan en los feriados, sino también en las épocas bajas de consumo. Son alrededor de 21.000 los negocios turísticos a nivel nacional. Pichincha tiene la mayoría de estos. En Quito, María Gracia Acosta, 24 horas. Y una amplia agenda de actividades que incluye conciertos con artistas internacionales ha preparado General Villamil Playas en Guayas para recibir a los turistas en este carnaval. A eso se suma la exquisita y variada oferta gastronómica. En General Villamil Playas ya está todo listo para recibir a los turistas en el que será, de hecho, el primer feriado sin restricciones de los últimos 2 años. Así como un malecón totalmente renovado se recibe a los visitantes en este balneario. Viajeros que, por cierto, este viernes desde muy temprano llegaron. Me vine con mi hija a relajarme un poco. En Playas está el segundo mejor clima del mundo y bastan unos cuantos minutos de recorrido por la cálida y tersa arena para constatarlo. Y observar el inmenso mar que no deja de cautivar. Este es el espacio perfecto para desconectarse, para descansar. Estamos aquí disfrutando con la familia. Pero también para divertirse. Y para eso están ahí los operadores turísticos. Sí, se está alquilando ahí las carpas, las boyas, bananas. Ya para la hora de comer, General Villamil Playas tiene mucho que ofrecer. Los mariscos más exquisitos recién salidos del mar. La correntada de marisco, que esa lleva arroz marinero, lleva ceviche, lleva camarón, lleva pescado. Pero últimamente la oferta gastronómica en el sector ha crecido tanto que en la Vía Data se pueden encontrar otras propuestas de alta cocina, como los sándwiches de langosta y pangora de Daniel, un uruguayo radicado en este balneario. El sándwich de langosta lleva una base, una caramelización de puerro con cebolla blanca, nueces y manzanas, y eso hace que haga un contraste con la langosta. Incluso para estancias tan largas como este feriado hay otras opciones en carnes que también resultan muy interesantes. Lo estamos preparando para recibirlo. Daniel considera que el feriado de carnaval es la primera gran oportunidad que tiene el sector más golpeado por la pandemia, el turístico, para recuperarse. Y con él coincide
Rosa, lugareña, artesana y comerciante. Los invito a todos los turistas que vengan a disfrutar de este carnaval, de esta playa hermosa. Norio Teleri, vicepresidenta de la Cámara de Turismo de Playas, está muy esperanzada. Toma como muestra la cantidad de reservas que al 80% de las camas disponibles llega. No me quejo porque sí nos ha ido bien. Tengo reserva de 2 días y de 3 días. Precisamente para atraer a los visitantes, el municipio de Playas se esforzó en preparar una agenda de actividades muy entretenida y amplia. Desde el día domingo aquí en el Malecón, el día lunes de igual forma, viene Jessy Uribe desde Colombia. Divertirse, eso sí, con un poco de responsabilidad es la consigna para este feriado, de eso no cabe duda, y también recuperar la economía. Luisa María Heredia, 24 horas. En Santa Elena, Salinas y La Libertad están listas para recibir a los turistas que escojan la península para descansar en el feriado. Vanessa Robles recogió información de cómo se prepara la provincia. Vanessa, buenas noches. Buenas noches, amigos. Y sí, sin restricciones en la movilidad, sin semáforo epidemiológico, con el 100% de aforo en balnearios y hasta con incentivos tributarios. Así se prevé vivir este primer feriado del 2022. Y Santa Elena ya se prepara para recibir a los cerca de 200.000 turistas que pretenden llegar hasta la provincia, entre Libertad, Santa Elena y Salinas. Todo un recorrido a lo largo de la faja costera. Y nosotros tenemos un reportaje para ustedes para que tomen apuntes de las indicaciones si es que tienen pensado venir acá. Para Santa Elena, los días de carnaval no son una fecha cualquiera. Significa reactivación, trabajo y oportunidad de dinero. Y tras lo sufrido en 2 años de pandemia, este feriado tiene un matiz diferente, que quizá recreará escenas que hace mucho ya no veíamos, tras la flexibilización de medidas. Playas están reguladas por ordenanzas, van a ser hasta las 6 de la tarde. Prohíbe el consumo de bebidas en las playas, los establecimientos de expendio de licor hasta las 4 de la mañana. Para el control del orden público, entre policías, miembros de la CTE, marinos, médicos y voluntarios, se desplegará un contingente de 2.621 efectivos. Además, estarán activos 6 puntos de vacunación en los 3 cantones. En Salinas no habrán eventos masivos planificados en la vía pública, pero sí operativos permanentes de seguridad para los bañistas. Tenemos 16 salvavidas operativos, tiene operativo drones para evitar, aminorar el tema del tiempo de rescate. Las opciones gastronómicas también destacan al recorrer los más de 33 balnearios distribuidos en la faja costera. Pulpos, calamares, camarones y langostinos, que ya tienen todo en el congelador, dicen. Somos como 10 en la cocina. ¿Para hacer cuántos platos en un día? 200 platos más o menos. Y si repasamos las reservaciones, el sector hotelero registra una ocupación que ya alcanza el 100% en sus hospedajes. Ahora obviamente vemos el repunte de las reservas desde hace una semana. Llevamos un 80% de capacidad en reserva. Se espera que este feriado de carnaval movilice a 2 millones de personas, incluso por encima del promedio de antes de la pandemia. Sin duda alguna, el descenso considerable en casos COVID motiva a cientos de familias a llegar hasta la faja costera. Es importante tomar las medidas de bioseguridad y sobre todo prestar atención a los controles de tránsito. Son 2.600 miembros de diferentes entidades que van a estar controlando las diferentes conductas de los visitantes. Es lo que les podemos contar a esta hora de la noche y a pocas horas del feriado. Tomen las debidas precauciones. Regresamos con ustedes que tienen más noticias. Gracias, Vanessa, por la información. Y de la terminal terrestre de Guayaquil, durante este feriado saldrán unos 3.000 buses por día para trasladar a los más de 190.000 viajeros que se espera que se movilicen hacia diferentes destinos del país. Luisa María Heredia se encuentra en el lugar para contarnos cómo está el movimiento a esta hora. Adelante, Luisa María. Hola compañeros en estudios, amigos televidentes, muy buenas noches. En efecto, nosotros nos encontramos en el área de boleterías de la terminal terrestre de Guayaquil, que como ustedes pueden observar, este es el movimiento un poco intenso que se encuentra ya a esta hora. Terminada la jornada laboral de cara al arranque oficial del feriado de carnaval, cientos de ciudadanos se trasladaron hasta este punto para emprender ya la ruta hacia el destino que han elegido para pasar estos días de descanso. Entre los más solicitados están las playas de Guayas, Santa Elena y Manabí, junto
Actualmente General Villamil, Playa, Salinas y Montañita, Manta, Puerto López y Crucita, pero también algunos balnearios de Esmeraldas como Atacames y varias ciudades de la sierra ecuatoriana como Ambato, Cuenca y Guaranda, incluso Quito y Baños de Agua Santa. Se estima que entre hoy, viernes 25 de febrero y el próximo martes 1 de marzo, desde esta terminal terrestre se movilizarán más de 190.000 viajeros. De ahí que por día se ha previsto que salgan en promedio 3.000 unidades de transporte interprovincial e intercantonal. Si la demanda es mayor, las frecuencias se aumentan, eso para las cooperativas no representa ningún problema. Y a eso hay que sumarle también el tráfico de la terminal terrestre municipal de Pascuales, desde donde saldrán unos 800 buses más al día, movilizando por lo menos 24.000 pasajeros. Dado que este es realmente el primer feriado sin restricciones en casi 2 años de pandemia, las cifras son ampliamente superiores a las registradas el año pasado. Normalmente Carnaval es uno de los feriados en los que se incrementa el turismo, tanto más que en Semana Santa y en el Día de los Difuntos y la Independencia de Cuenca, así que las expectativas por acá son bastante altas. Como ustedes pueden observar a esta hora, el movimiento es bastante intenso y mientras vayan avanzando las horas será mucho más. Es lo que puedo comentarles. Continúan ustedes en estudios con más noticias. Muy buenas noches. Buenas noches, Luisa María. Sí, movimiento intenso como lo podemos ver, amigos. Luisa María disfruta también del feriado. Vamos a hacer una pequeña pausa. Ya regresamos con más. Seguimos, amigos, en 2 millonarios contratos firmados en la gestión del ex alcalde de Quito, Jorge Yunda, con la empresa GEINCO, se encontraron irregularidades que confirmarían una entrega direccionada de estas obras a una empresa cuyos directivos son cercanos al ex alcalde. La empresa GEINCO Solution, constructora de propiedad de hombres cercanos al exalcalde de Quito, Jorge Yunda, se aferra a mantener sus contratos con el municipio capitalino, pese a las irregularidades detectadas y que no son pocas. 2 de los contratos incluso merecieron la terminación unilateral por parte de las autoridades en funciones ya en la era Guarderas. Así lo confirma Otón Ceballos, gerente de la empresa municipal de agua potable. Fue un mecanismo de triangulación. Ellos entregaron el contrato a terceros. Según las denuncias, la administración de Jorge Yunda habría eludido los concursos para beneficiar a GEINCO. ¿Cómo lo hizo? En un contrato para el proyecto de alcantarillado en Tumbaco. Por $22 millones se adjudica a Inmo Solución, una empresa del Seguro Social de las Fuerzas Armadas, y esto podía hacerse sin concurso. A su vez, Inmo Solución entrega el 95% de la obra a GEINCO. La firma Inmo Solución no es una empresa especializada en agua potable. De hecho, nunca había hecho agua potable ni alcantarillado. Y de esto resulta que GEINCO ejecuta la obra sin concurso. Esta suerte de triangulación, subcontratación, intermediación o como se la llame, es una de las irregularidades detectadas, y es que se evitó el concurso. Una obra que está avanzada a medias, pero que tras la avalancha de cuestionamientos se resolvió dar por terminado de forma unilateral. Y no es la única. En el contrato para el agua potable en San Juan de Calderón, por $4.3 millones, se adjudica también a la empresa GEINCO. Ocurre que, sin previo aviso, GEINCO transfiere sus acciones a otra empresa, pero esta transferencia se da sin notificar, lo cual es ilegal. Sin haber notificado a la EMAPS como contratante, y esto es una causal de terminación de contrato establecida en la ley. No obstante, desde la terminación unilateral de los 2 contratos en enero de este año, la constructora en cuestión ha impugnado los procesos y se aferra a mantenerlos. En Quito, Fausto Yepes, 24 horas. Por tu salud. Hola amigos, muy buenas noches, bienvenidos nuevamente a su segmento Por tu Salud. Soy el doctor Esteban Ortiz y hoy vamos a hablar sobre una famosa gripe rusa, que si bien ya padecimos hace más de 100 años, pues la salud pública hoy por hoy está investigando si es que existiría alguna relación entre esta famosa gripe rusa pues, y la pandemia de la COVID-19. En 1889, una pandemia pudo haber sido causada por un coronavirus, es decir, un coronavirus como el que nosotros actualmente lo vemos circulando el planeta. Seguramente no el SARS-CoV-2, pero por ahí alguno de los otros 4 coronavirus que normalmente ya nos infectaban a los seres humanos. Es decir, este virus respiratorio ya causó muerte y desolación en el país ruso. Obviamente en esas épocas no se sabía el agente causal, pero vean ustedes que arrasó con poblaciones mayores de 65 años,
saturó los hospitales y mató con mucho mayor violencia pues a aquellas personas con comorbilidades y aquellas personas que tenían más de 65 años. Se cerraron escuelas, se cerraron muchas fábricas, hubo una declive económica, pues básicamente un déjà vu de lo que nosotros hemos experimentado hoy por hoy en la pandemia de la COVID-19. Hay reportes, esto es lo más interesante, hay reportes de pérdida del olfato y de pérdida del gusto, ya para ese entonces. Es decir, se podría pensar que un virus que podría ser familiar del SARS-CoV-2, tal vez un SARS-CoV-1 o quién sabe, alguno de los otros coronavirus, fue el causante de esta infección que se la denominó como la pandemia rusa, porque no teníamos en esa época la capacidad de saber qué agente causal era. Pero ¿qué es lo interesante? Que pudo haber sido el desencadenante de hoy por hoy la presencia de estos coronavirus domesticados que nosotros tenemos. Acuérdense que 4 virus, coronavirus, usualmente nos infectan y de estos hay 3 adicionales que son zoonóticos, es decir, que pasan de un animal a un ser humano, como el SARS-CoV-2, que es el que nos está causando la pandemia actualmente. Pero de los otros 4 que solamente han sido reportados en seres humanos, ¿quién sabe que uno de esos inició en la pandemia rusa hace ya más de 100 años? Es decir, nosotros todavía estamos investigando. ¿Qué se está haciendo para llegar a estas conclusiones? Pues están buscando, ya sea tal vez algún cuerpo que ha estado congelado desde esa época, algún tipo de muestra o de espécimen patológico que puede estar en algún museo, para ver si se logra identificar el material genético de un coronavirus, pues y saber que esta fue el inicio de un virus que ya se volvió endémico. Es decir, una pandemia domesticó con los años y las décadas a un virus que hoy por hoy nos infecta a todos. Muy interesante información, leamos más al respecto y les invito a que en este segmento se informen de todo lo relacionado a la COVID-19. Nos vemos en el siguiente segmento de Por Tu Salud. Por Tu Salud.